Cuando quiera, señor Benito. Señor presidente, señoras y señores diputados, el debate de hoy es el que ha levantado la mayor expectación de los últimos años. Una expectación y un interés mezclados con el asombro y la cólera de los ciudadanos y de las ciudadanas ante lo que ocurre día tras día. Y me temo que por lo que llevamos visto del debate del Estado de la Nación, esa cólera se va a ver mezclada con la decepción más profunda. Si en el anterior debate sobre el Estado de la Nación, abril de 1994, estaban presentes los casos y los nombres Roldán, Rubio y de la Concha, en este debate de hoy están junto a los anteriores los nombres de la Rosa, Romaní, Conde, Planchuelo, San Cristóbal, Juan de Justo, Vera, Damborenea, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres que evidencian una trinidad inquietante: tramas financieras, tramas de terrorismo de Estado, los GAL, y malversación de caudales públicos en el uso y manejo de los fondos reservados. Discutimos hoy una acción de gobierno que desde 1993 tiene dos responsables, don Felipe González y don Jordi Pujol, y con ellos sus dos respectivas fuerzas políticas. Desde importantes organizaciones sociales se nos ha pedido a las fuerzas políticas, transcribo, la resolución rápida y eficaz de una situación que se está haciendo insostenible. Desde aquí damos nuestra respuesta a las expectativas ciudadanas y a las demandas sociales, haciendo, por nuestra parte, de este debate del Estado de la Nación el debate de la clarificación. Veamos qué podemos hacer cada uno. La dimisión del señor presidente de Gobierno es de la exclusiva competencia del mismo. Nadie puede asumir dicha responsabilidad si no es el propio señor González. A Izquierda Unida, que ya se la pidió el año pasado, solo le queda manifestar que se la sigue demandando aquí en este acto en los mismos términos con que el año pasado la hizo. La convocatoria de elecciones anticipadas es competencia también exclusiva del presidente de Gobierno y en las actuales circunstancias la decisión del presidente está sujeta al visto bueno del señor Pujol. La cuestión de confianza es también una iniciativa exclusiva del presidente del Gobierno, decisión que también depende del apoyo que a la misma le dé el señor Pujol, y no se lo dio cuando se pretendió traer aquí la cuestión de confianza. La moción de censura, que es el planteamiento de otro candidato a la presidencia de Gobierno, con un programa y con unos apoyos, necesita de un mínimo de 35 diputados para poderla presentar. En reiteradas ocasiones y hoy solemnemente manifestamos que si el pueblo español nos hubiese otorgado la confianza necesaria para haber obtenido el mínimo de 35 diputados, esa moción ya se había planteado. Y con ella hubiésemos demostrado la existencia de otra política, otro programa, otros valores, otros aires y, sobre todo, el compromiso de coraje político, talante democrático y valor cívico para erradicar la corrupción y las tramas negras. Otra respuesta a las demandas ciudadanas es la que pretende dar el Gobierno, tanto en el texto de la comunicación previa al debate como en la intervención del señor presidente del Gobierno esta mañana. El Gobierno basa su propuesta en tres ejes. Primero, hay una recuperación de la economía que permite suponer la creación de 200.000 puestos de trabajo. Esto lo ha dicho un señor ministro. Durante el presente año de 1995. El Gobierno nos hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que tengamos tranquilidad, hagamos tranquilidad para que dicha recuperación pueda aprovecharse plenamente. Segunda línea. El Gobierno, gracias al apoyo permanente de Convergencia y Unión y a otros apoyos esporádicos, tiene la estabilidad política suficiente para gobernar. Y la tercera línea. En el segundo semestre del presente año, nuestro país presidirá la Unión Europea
y la UEO. Ello obliga a todas las fuerzas políticas a trabajar para que tales presidencias honren a nuestro país. En resumen, el mismo esquema de discurso de siempre. Estamos saliendo de las dificultades, el Gobierno gobierna con estabilidad y el futuro es esperanzador. Comentemos siquiera someramente estos tres apartados. Entre los años 1987 y 1991 hubo un crecimiento económico medido en términos de PIB superior a la media europea y, sin embargo, se siguió destruyendo empleo. En las promesas del Plan de Convergencia nos encontramos con una previsión para 1992 de crear 76.000 puestos de trabajo. La realidad es que se perdieron 243.000. Se previó para 1936 la creación de 203.000 puestos de trabajo. Se perdieron 529.000. Y finalmente, la previsión para 1924 fue la de crear 245.000 puestos de trabajo. Y según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, se han perdido al cierre de 1994 118.000 puestos de trabajo. El problema del paro no se resuelve con recuperaciones, sin abordar en profundidad los males estructurales de nuestra economía, los cuellos de botella de la misma. No se debe confundir mayoría absoluta con estabilidad política. En 1993, el señor presidente tenía mayoría absoluta y disolvió las cámaras alegando alarmas sociales, crispación ciudadana e ingobernabilidad por los problemas existentes. La estabilidad política no es básicamente una cuestión numérica, sino el producto de una política en favor de la mayoría. Y en cuanto a la presidencia española del segundo semestre del presente año, conviene resaltar que las respuestas a los problemas no se hacen desde nacionalidades, sino desde presupuestos económicos, sociales, políticos, culturales y éticos. Mejor que apelar a la honra sería apelar a una Europa de plena cohesión económica y social, a una Europa con una auténtica unión política y a una Europa con una política exterior común digna de tal nombre. ¿En qué situación nos encontramos? El señor presidente de Gobierno ha reconocido durante su estancia en Lovaina que estamos ante una crisis, cito sus palabras, de las más complejas a las que hemos tenido que enfrentarnos. Y es cierto. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos en este debate de reflexión, en este debate de clarificación y también de recapitulación es la siguiente. ¿Qué procesos han conducido a esta crisis? ¿De dónde emana la gravedad de la misma? Hace años, en España hicimos una transición política de una dictadura a la democracia. La sociedad española y las fuerzas políticas asumieron una delicada operación de transición pacífica en las que hubo muchas renuncias. Sobre todo y fundamentalmente hubo renuncias por parte de las fuerzas políticas de la izquierda. Muchos olvidos conscientes en aras de un nuevo clima que facilitase la construcción de un futuro. El pueblo español aprobó mayoritariamente el Pacto de Entendimiento y de Esfuerzo Común para recuperar el tiempo perdido. Ese pacto fue la Constitución de 1978. Una Constitución que en su artículo primero define: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución no solo califica al Estado de democrático, sino que también lo califica de social e impone a los poderes públicos, es decir, al Gobierno, y en este caso a su Gobierno, señor González, la obligación de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos. Artículo 9.2. La proclamación del Estado como social implica asumir el especial protagonismo de los poderes públicos en el proceso económico en aras del interés general. Un interés general que se explicita tajante en el artículo 128.1, cuando se lee: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sal cual fuere su titularidad, está supeditada al interés general. Por ello, aun asumiendo la economía de mercado y la libre empresa, lo hace subordinándolas
cita textual de la Constitución, a las exigencias de la economía general e incluso a la planificación, artículo 38. A los poderes públicos, es decir, al Gobierno y a su Gobierno, señor González, se les dota o se les pide que se doten para ello de todo tipo de instrumentos, incluso la intervención directa en forma de empresario o la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales cuando así lo exija el interés general, artículo 128.2. Y por si aún quedase alguna duda al respecto, el artículo 129.2 insta a los poderes públicos, es decir, al Gobierno y a su Gobierno en este caso, para que establezcan, cito ya textualmente de la Constitución, los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Estos mandatos, estos mecanismos, estos instrumentos económicos recogidos en nuestra Constitución se orientan a la consecución de apartados muy específicos y concretos de los derechos humanos. Así, el artículo 35 dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. O el 40, cuando manda a los poderes públicos, es decir, al Gobierno, a que realicen una política orientada al pleno empleo, sin olvidar, entre otros, el artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Nuestra Constitución abordaba el auténtico reto que tenía y sigue teniendo nuestro país, la modernidad. Modernidad que no es otra cosa que centralidad humana, consecución de derechos humanos. En la respuesta a ese reto se basaba la correcta transición desde una dictadura a una democracia. La transición dio el primer paso político consistente en la aprobación de la Constitución, un paso político que no estuvo exento de riesgos y de tentativas involucionistas, soslayadas estas, que daba la perspectiva de culminar la transición abordando en profundidad la transición económica y social. Y señoras y señores diputados, para llevar a cabo esa tarea, esa hermosa tarea, el pueblo le otorgó a usted, señor González, y a la fuerza política que dirige, la confianza masiva. Hasta 1993 ha tenido usted mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Su fuerza política durante estos años ha gobernado municipalmente sobre el 80% de los ciudadanos españoles. El PSOE ha tenido durante una década un peso importantísimo en las diputaciones provinciales y en la mayoría de las comunidades autónomas. Nunca, nunca en toda la historia de España se le había otorgado por parte del pueblo español tanta confianza y tanto apoyo a nadie. ¿Qué ha hecho usted con ese apoyo? La destrucción de tejido productivo ha sido intensa y creciente. Han desaparecido sectores enteros de la producción y se han ido o están en trance de irse multitud de empresas nacionales o extranjeras. Y un simple repaso a empresas nacionales que se van al extranjero: Acerinox, Viscofan, Derby, Solac, Culligan, Zardoya Otis, Chupachú, Juguetes Bir, Fugor, Adolfo Domínguez, Lois, Kelme, etcétera, etcétera. En 1984 plantearon ustedes un libro blanco sobre la industria. No sirvió absolutamente para nada. Ahora, al cabo de los 11 años, vuelven a plantear una iniciativa en torno a la industria española, pero renuncian a que los poderes públicos impulsen una regeneración de tejido industrial tan necesaria en estos momentos. Y eso, que en la página 23 del documento de ustedes dicen, pero lo cierto, dicen ustedes, es que el sector privado de la economía no ha sido capaz de crear empleos netos en los últimos 20 años. Unos años en los que se ha ido desmontando el sector público. Las tajadas más suculentas y rentables del mismo se han ido vendiendo al capital privado. Al dilapidar las infraestructuras y potencialidades del sector público, está usted impidiendo el protagonismo que a dicho sector le otorga la Constitución española. Desde la hacienda pública han brotado manantiales que han llevado a raudales billones de pesetas para sanear empresas privadas y, una vez saneadas, entregarlas nuevamente al sector privado. Por no hablar de las ayudas, bonificaciones y exenciones fiscales a las fusiones bancarias
o del impuesto de sociedades. Se ha pasado de un paro del 16% en 1982 a uno del 24,3% a finales de 1924. El empleo se ha ido degradando de tal manera con los contratos de aprendizaje, los de prácticas y los de tiempo parcial, que el mercado laboral, después de la llamada Ley de Reforma del Mercado Laboral, se ha transformado en un submundo de empleo inestable, mal pagado y poco adecuado a la competitividad tan reiterada por ustedes. Y pese a ello, ya preparan, con Convergencia y Unió, otra vuelta de tuerca consistente en abaratar los despidos con la excusa de hacer fijos los contratos. En los últimos años se ha desatado una contrarreforma fiscal basada en mayor presencia de los impuestos indirectos, como el IVA, que inciden en mayor medida sobre las capas populares. Mayor fiscalidad sobre las rentas del trabajo como consecuencia del proceso de desfiscalización de las rentas del capital. Y como telón de fondo, un problema que ustedes no han abordado con seriedad y rigor: el fraude fiscal, evaluado por ustedes mismos en 3,3 billones de pesetas. La cobertura al desempleo ha pasado de enero a octubre del año pasado del 64,2% de los parados al 49,9%, solo en 10 meses. Esta cifra es la más baja en los últimos 4 años. En la cobertura al desempleo se opera una triple línea de regresión: menos parados con derecho al desempleo, menos cuantía en las prestaciones y menos tiempo de percepción al subsidio. El 70% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional. 8 millones de personas en España están por debajo del umbral de pobreza, perciben unos ingresos por debajo de las 37.790 pesetas mensuales. A partir de 1993, la política antisocial y errática se ha intensificado. A las inclinaciones hacia la derecha manifiestamente demostradas por el señor González se ha venido a sumar el apoyo condicionado de la derecha nacionalista catalana, un apoyo que ha obligado a elevar aún más el alto nivel de promesas incumplidas del señor González. Para muestra lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha quedado archivado hasta mejor ocasión. Se nos ha dicho esta mañana que el Gobierno gobernaba y la prueba consistía en el conjunto de leyes, acuerdos y decisiones tomadas por el Ejecutivo. Pero eso, con ser necesario, no es suficiente. Gobernar es también ofrecer una imagen de previsión y de cohesión. El hecho de que a un mes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado el Gobierno recorte los gastos en 550.000 millones es un síntoma de falta de previsión. Y en esta tribuna nuestros diputados ya advirtieron que el presupuesto corría ese riesgo porque estaba inflado. Y en cuanto a la cohesión, una simple imagen. Un día un ministro habla de la desaparición de los gobernadores civiles. Al día siguiente, otros ministros lo desautorizan. Otro día, el ministro de Trabajo no ve conveniente hablar de contratos indefinidos a cambio de despido más barato. A los pocos días es contradicho por el ministro de Economía y por Convergencia y Unión. En otro momento, el ministro Echegaray plantea la necesidad de que los bancos apuesten por la industria. Al día siguiente, el ministro Solbes lo desautoriza. Y para colmo, Solbes, Rubalcaba y García Vargas se embarcan en una polémica pública en torno a los gastos sociales del Estado de Derecho. Y todo esto nos sugiere un interrogante. ¿El Gobierno es la expresión de un colectivo que decide o un simple agregado de personas? Cuando el presidente manifestaba en Lovaina que había que recuperar la credibilidad de la política y de los políticos, estaba olvidando que sin justicia social, que sin el cumplimiento constitucional del Estado social, ni hay democracia plena ni avanzada, ni hay sociedad, ni hay estabilidad política. Señorías, fue Ernst Frankel, jurista de la socialdemocracia alemana, quien acuñó el término doble Estado para referirse al contrapunto del Estado político y legal. Otros autores ya avanzaron más sobre este concepto. De nuevo ha vuelto a aparecer ligado a la corrupción, el abuso de poder, a los fenómenos de concomitancia entre el mundo de los negocios, la política y los gobiernos. En este contexto hay que situar el debate en torno a los GAL. No se trata de episodios coyunturales ni de simples debilidades humanas, sino son las tendencias que surgen del propio sistema político y de sus relaciones con lo económico y lo social.
¿Cómo no relacionar el auge de los negocios supermillonarios obtenidos en tiempos cortísimos con el predominio de políticas neoliberales y la puesta en marcha de una desregulación laboral salvaje? ¿Cómo no relacionar las prácticas de diversas formas de terrorismo estatal con una concepción de la democracia que ha hecho de la palabra eficacia el santo y seña para apartar los valores y la ética y convertir los derechos y libertades ciudadanas en una concesión graciosa del Estado y no una conquista histórica? Las Tangentópolis, las Filesas, los Ibercor, los GAL y demás expresan un cambio de cualidad, un salto que amenaza centralmente a todo el sistema democrático. El doble Estado empieza a funcionar ya en toda su magnitud. Frente al Estado legal se constituyen aparatos paralelos donde se entrecruzan y deciden los negocios gentes de las administraciones públicas y algunas fuerzas políticas. El reabierto caso de los GAL y los acontecimientos que estamos viviendo estos días vienen a abonar las tesis del doble Estado y también las manifestaciones derivadas del mismo. La bunkerización del Gobierno y especialmente de su presidente consistente en eludir responsabilidades políticas ante el Congreso de los Diputados. ¿Por qué no comparece aquí en sesión monográfica sobre el tema de los GAL? En sesión monográfica, señor González, no en el debate del Estado de la Nación ocupando una parte de su intervención. Sesión monográfica. La difusión en entrevistas, declaraciones y actos públicos por parte de determinadas personas de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, en donde se ha bordeado la apología del terrorismo de Estado, la atribución a conjuras o a conspiraciones de lo que es una exigencia de saneamiento de la vida pública, del funcionamiento del Estado de Derecho y de la clarificación de las tramas del terrorismo de Estado. La negativa del Grupo Socialista, compartida con el Grupo Popular y con Convergencia y Unión, a que el proyecto de ley de fondos reservados contemplase la posibilidad del control de los jueces sobre dichos fondos en aquellos casos en que hubiesen sido utilizados presuntamente para la comisión de delitos. Porque el caso de los GAL es, además de una cuestión de terrorismo de Estado con 26 cadáveres puestos en lo alto de la mesa, es también el uso de los fondos reservados hasta la malversación de los mismos. Y siendo como son fondos derivados del contribuyente, constituye, por tanto, junto al delito, un escándalo sin precedentes. Y de todo ello, señor González, es su señoría el responsable político máximo. De todo lo anterior se infiere en este debate del Estado de la Nación, recapitulación de toda una época que el señor González Márquez y las fuerzas políticas que en estos momentos lo sustentan, PSOE y CiU, tienen en su haber la erosión al Estado social y democrático de derecho que recoge nuestra Constitución. Nunca nadie malversó tanto la voluntad de un pueblo. Durante años y años, en este debate, nuestra fuerza política, después de clarificar su posición, ha expuesto en esta Cámara sus propias alternativas. Si hacemos historia, recordaremos que ha habido momentos en los que desde este grupo parlamentario de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya hemos tendido la mano al presidente de Gobierno y a su grupo parlamentario con una oferta de crear una nueva situación desde la izquierda. Nunca ha habido respuesta positiva, es más, ni siquiera respuesta. En el pasado debate del Estado de la Nación pedimos ya la dimisión del presidente de Gobierno y planteábamos que emanase del Grupo Socialista la propuesta de un candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. Era una propuesta que tendía un puente al entendimiento, que reconocía el derecho que le asiste al PSOE como partido ganador de las elecciones de 1993 a seguir ejerciendo el Gobierno. Pero también era un llamamiento a otro programa, a otra forma de hacer política, a otro talante y a otras alianzas. Pasado un año y habiendo comprobado que la situación sigue igual, a este grupo parlamentario le quedan 3 líneas de propuesta política. Seguir recabando la división del presidente del Gobierno, porque consideramos que hoy por hoy su presencia al frente del Ejecutivo es el mayor de los problemas. En segundo lugar, manifestar que al no producirse ese hecho, que pudiera ser el inicio de una nueva situación, creemos que debemos pedir, y pedimos simultáneamente con lo anterior, la convocatoria anticipada de elecciones generales. Dirigirnos a todos los colectivos políticos, sociales o culturales, a todas las personas que se reclamen de izquierda o se autocalifiquen como progresistas para manifestarle lo que sigue. Y con ello termino. No está escrito en ninguna parte, ni es ineludible que después del felipismo gobierne el Partido Popular.
Estamos a tiempo de promover un tránsito hacia una situación de gobierno con un programa de izquierdas. No es cierto que la pérdida de elecciones por parte del felipismo signifique el triunfo de la derecha. Cuando de manera interesada se nos plantea ese dilema, se nos quieren ocultar tres evidencias. La primera, la derecha nacionalista catalana ya gobierna, impone sus condiciones económicas y sociales y desvía aún más a la derecha la política neoliberal del señor González. El Partido Popular ha subido y está subiendo electoralmente, pero como consecuencia de la política aplicada por el señor González. La apelación al beneficio económico por encima de todo, al individualismo más insolidario y a la cultura del enriquecimiento fácil han ido destruyendo los valores de austeridad, solidaridad, corresponsabilidad y ética defendidos por la izquierda. González ha hecho una política social que la propia derecha no se hubiese atrevido a hacer. En ese sentido, el señor González le ha allanado el camino al señor Aznar. La derecha y la izquierda no son solo siglas o nombres, sino fundamentalmente valores, actitudes, comportamientos y programas. Las coincidencias entre estas dos fuerzas políticas en lo que a política económica y social se refiere evidencia cuán poco las separa en estas cuestiones. Señora Anguita, le ruego concluya. Termino ya. Al llamamiento incorporamos a las personas que en esos escaños sustentan al Gobierno y con ellos a los miembros de la organización a la que pertenecen para ir a un reencuentro constitucional en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Repito, para ir a un reencuentro constitucional en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Y eso supone reemprender un camino en el que ni personas, ni colectivos, ni ideas del filipismo estén presentes. Al hacer el llamamiento en nombre de nuestro grupo parlamentario y de toda nuestra organización, quiero dejar claro que lo hago sin atribución de exclusividad o de protagonismo único en el campo de la izquierda, sin búsqueda de la imposición hegemonizante y sin exigencia de abandono de sigla, valores o tradiciones. Nuestra sociedad necesita de tres reformas en profundidad y simultáneamente con las mismas un gran movimiento político y ciudadano que las respalde, las impulse y las defienda. La reforma de la política económica, la reforma del Estado y la reforma de la propia política. Unas reformas factibles y realizables desarrollando nuestra Constitución. Unas reformas que permitan, junto al desarrollo económico y el desarrollo constitucional, la real y efectiva independencia entre sí de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tres reformas que se sustentan en el principio básico de la democracia, para la economía, para la sociedad y para la política. Necesitamos una política de emergencia ecológica. El cambio climático, como el que nos afecta y que es consecuencia de crecimientos económicos incontrolados y de pautas culturales de consumo y confort agresoras al medio ambiente y a los recursos naturales, está cambiando y empeorando el hábitat de nuestro país. La España desértica avanza y con ella la imposibilidad de un desarrollo equilibrado social y territorialmente. Se imponen con carácter de urgencia planes de reforestación en terrenos improductivos y en cabeceras de cuenca a 70 u 80 años vista. Planes en los cuales se prime el ahorro en la utilización racional y solidaria sobre el ahorro energético y fuentes alternativas de la energía. Planes, y ya estoy una hoja, señor presidente, planes sobre la utilización racional y solidaria de los recursos hídricos. Se trata de la necesidad de poner en marcha una economía basada en el desarrollo sostenible. Necesitamos poner punto y final a esta época. Cuanto más tarde en producirse la marcha del felipismo, más profunda será la crisis. Y como dije antes, la salida del felipismo no puede ser, no tiene que ser, no debe ser fatalmente el Partido Popular. Durante muchos años hemos luchado y denunciado la política del Gobierno, casi siempre en solitario, y el tiempo nos ha ido dando la razón. No queremos ser meros denunciadores que se regocijan contemplando cuán acertados estuvieron en la previsión de los acontecimientos. Queremos salir de esta situación y para ello tenemos dos de los elementos fundamentales: programa y voluntad. Sin embargo,
El avance hacia una situación de pleno desarrollo del Estado social y democrático de derecho no puede sustentarse solamente en la voluntad y en el programa. Se necesita el concurso regenerador de la sociedad española y de sus fuerzas más lúcidas y más sabias. A ellas, con su humildad y con firmeza, apelamos en este momento. Muchas gracias. Gracias, señora Anguita.